Bueno, tujanos, colombianos, todos los que nos ven en la red de El Relato. Hoy quiero hacer como una pequeña disertación en temas un poco teóricos, porque vendrá lo empírico, que es ese momento de la construcción de la democracia, de qué son las elecciones, cómo se mueven los partidos y sobre qué realidad es que esas son expresiones de la vida social. Pero esto no es tan sencillo, por eso a veces hay que acudir a marcos teóricos, históricos, enfoques de pensamientos, de escuelas, porque finalmente la realidad es complejo, es una sumatoria de complejidades, no como se nos quiere hacer creer que es una construcción simple para terminar con, digamos, narrativas o discursos o discusiones que son absolutamente unidimensionales, unilaterales, pero que no recogen el universo de lo que es la riqueza de la realidad como fenómeno. Voy a hacer entonces por eso una pequeña disertación en algo que yo considero es el interés o el debate sobre lo general. Para poder hacer una discusión de esos contenidos y traerlos a presente, necesariamente tenemos que ir a lo que fueron los pensadores iniciales de esta modernidad que conocemos hoy. Por ejemplo, citar, tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la República de Platón, el concepto tan importante que para él significó ese deber ser de la sociedad, ese sentido de lo que es la racionalidad y cómo Platón le dio una importancia supremamente importante al debate de ideas, a ese debate de contenidos, y siempre tuvo una prevención contra los que abusaban del tema de la manipulación de los sentimientos y la manipulación de las emociones, y de alguna manera eso lo llevó a concluir un poco que la democracia no era para todo el mundo, sino era para ciertos componentes de élites gobernantes que eran finalmente los que estaban de alguna manera adiestrados para poder desempeñar esas funciones importantes dentro de ese concepto de Estado griego, dentro de ese concepto de Estado clásico. Lo mismo un poco fue su maestro Sócrates. Ese planteamiento también de alguna manera tiene que ver con los planteamientos aristotélicos, en ese sentido de república, en ese sentido de democracia que se dio originalmente dentro de ese debate profundo de lo que significaron los inicios de lo que fueron la conformación de las democracias modernas. Voy a pegar un brinco y me voy a venir un poco a Maquiavelo, pero especialmente a Juan Jacobo Rousseau, quien plantea los debates del interés general. Ese debate que tiene que ver con el brillo de las mejores ideas para poder gobernar y cómo de alguna manera son los conocimientos más elaborados, tanto en filosofía como en matemáticas, como en las ciencias naturales, los que interpretan a la sociedad como una colectividad, como un conjunto, y son ellos los que orientan o dan, digamos, la línea de lo que son los diseños institucionales modernos, de lo que es la conformación de los estados modernos. Luego ya vienen otros debates ya mucho más fuertes que tienen que ver con Hegel y especialmente con el debate de Marx, en tanto el debate de conformación de instituciones, ya sea desde un punto de vista idealista, que es el concepto del universal, de totalidad, de, digámoslo, la finitud de esta realidad en el concepto hegeliano, y la construcción dialéctica en el marco de una lucha de clases que encontramos en la teoría marxista. Es muy importante tener como una línea histórica del pensamiento de lo que de alguna manera se expresa hoy en esto que hoy conocemos como una distopía social, como una, digamos, debacle, si se quiere, por algunos,
o una crisis de las democracias, que se pierde eso que en teoría moderna se llaman como las metanarrativas o los grandes relatos que fueron de alguna manera sacrificados por escuelas de pensamiento ya mucho más actuales, en la escuela de Frankfurt, por lo menos, para los temas filosóficos, sociológicos, y todos estos autores que relativizaron que estos conceptos universalistas de la lucha, de la confrontación, de la conformación de la sociedad a través de agrupamientos humanos que finalmente eran las expresiones de partidos con ideologías, con principios, con diseños conceptuales de sociedad, de Estado, se vinieron abajo. Fue una especie de estantería que se derrumbó con estas escuelas de un pensamiento donde jugaron otros elementos más importantes como son los elementos culturales, identitarios, a lo que hoy tenemos como expresión de estos fenómenos que estamos viendo surgir, y es ese fenómeno de la anarquía, de la distopía, de la anomia y de la pérdida de sentido, que es lo que está pasando con Trump, tomando decisiones absolutamente anárquicas, locas para muchos sectores, pero que lo hace con base en unas sociedades, en masas que le votan a estas personas, que es lo que debemos preguntarnos. ¿Por qué hay gente que hoy vota por personas que demuestran que son cuestionadas en su vida personal como individuos, digamos que son machistas, patriarcales, utilizan todos los conceptos de la misma corrupción, pero que finalmente son, digamos, el gobierno de los ricos, que es lo que encontramos en Estados Unidos, y ese fenómeno que se llama populismo de derecha, como una persona que dice, no leo, no me gusta leer, no me gusta, pero una sociedad le vota masivamente a una persona como estas. Y en otros casos tenemos entonces el caso colombiano. Estamos viendo fenómenos muy interesantes que es de analizar por lo que viene, por lo menos para el 2026, que es el debate del interés general. Y tiene que ver pues con nuestro presidente. De alguna manera, cuando se le cuestiona un poco, no solamente al ministro de Educación, sino al mismo, y entran en una descalificación, digamos, del conocimiento. No importan haber terminado las tesis, no me gusta la econometría, no me gustan las ciencias exactas, porque eso es neoliberalismo, y van sacando, digamos, por la puerta de atrás algo que es muy delicado, y entonces uno entiende en sociedades donde el 98%, es decir, para el caso colombiano, solamente 2% de la sociedad han tenido el derecho a tener un posgrado, digamos, que una persona le diga que el conocimiento no tiene importancia o que su ministro de Educación diga que no hay problemas y podemos cumplir o no con méritos académicos, etcétera. Eso le gusta a una gran masa porque el 98% de la sociedad nuestra no tiene posgrados y se identifican con ese tipo de discursos porque se parecen a ellos, porque son tan, recogen su exclusión, recogen su, digamos, agonía en materia de lo que ha significado la exclusión social, y aparentemente eso recoge aplausos, pero es un mensaje muy peligroso, que es muy político, es muy popular, pero de alguna manera es muy inconveniente. El debate entonces se centra en que viene unos análisis que se tienen que mirar. No podemos estar ni con los populismos de derecha que están llevando al mundo a una de las crisis peores, como es hoy el gobierno de los Estados Unidos, pero tampoco con populismos de izquierda, quienes de alguna manera no crean salidas serias, ciertas, que no sean demagógicas, para salir de las crisis que tienen sociedades como las nuestras. El debate sobre el interés general, luego de este marco amplio que tiene que ver un poco con el debate de ideas, vamos a tener que centrarnos mucho en lo que significa este devenir del 2026 para que no nos vayan a meter gato por liebre y el pueblo comienza a ilustrarse
sobre esos temas fundamentales del Estado, pero sabiendo que luchar por el Estado es luchar por el futuro de la sociedad. Muchísimas gracias, ahí les dejo esos contenidos, nos veremos muy pronto.